por el gobierno estadounidense que están ejecutando estos procedimientos. Estaba brindando la conferencia de prensa en Illinois. Ya está con nosotros el director ejecutivo de Acción Ciudadana, licenciado Eduardo Escobar. Un gusto recibirle. Buenos días, ¿cómo le va? No, buenos días, gracias por la invitación, un gusto y un saludo a la audiencia. Así es, muchas gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía en esta mañana de martes y por supuesto a quienes se conectan también en las plataformas de radio YSKL. Eduardo, quisimos que nos ayudara a entender y a ir comprendiendo este debate que se origina acerca de la deuda política. Debe ser eliminada, han dicho algunos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, que el fin de semana escribió en su cuenta de la red X que estaría en favor de la eliminación. ¿Qué implicaciones tiene el que se elimine una deuda política? Bueno, en primer lugar creo que es importante recordarle a quienes nos escuchan que el sistema de financiamiento de la política en El Salvador tiene dos componentes. Uno es financiamiento privado, es decir, lo que dan empresas, personas particulares a los partidos, y está el otro componente que es el financiamiento público, que es el dinero que se llama deuda política, que se le paga a los partidos para su campaña. ¿Cuál es el objetivo de la deuda política? En primer lugar, para contestarle cuáles serían las implicaciones. El objetivo, digamos, básicamente son dos o tres objetivos, podríamos decir. El primero es generar cierto grado de independencia de los partidos respecto de los poderes económicos, de los grupos de interés, ¿sí? O sea, eso es lo que busca, porque ¿qué pasa si solo hay financiamiento privado? Entonces el partido tiene que necesariamente tocar la puerta de los financistas privados y muchas veces eso condiciona la independencia de los partidos, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer ya estando en los cargos de poder, ¿verdad? Ya cuando ganan diputados, ganan la presidencia, las alcaldías. Entonces, ese es un primer aspecto. La deuda política busca eso, generar cierta independencia. No digo total independencia, pero sí cierta independencia. O sea, que no terminen dependiendo totalmente del financiamiento privado por el tema de los condicionantes que pueden venir. Lo otro es que la deuda política, en ese mismo sentido, busca generarle mejores condiciones a todos los partidos para la competencia electoral. Es decir, busca que haya un poco más de equidad en la competencia. Porque ¿qué pasa cuando, digamos, los grandes financistas solo apoyan a uno o dos partidos y no le dan privados a partidos medianos pequeños? Estos partidos no pueden competir en condiciones de igualdad porque no pueden sacar propaganda, no pueden pagar sus actividades proselitistas. Entonces la deuda política ayuda un poco a eso, a equiparar las condiciones. Y usted lo ha dicho, ayuda un poco porque ha habido en la práctica mucho desequilibrio de la deuda política. Claro, pero es por el diseño de la misma deuda política, porque hay diferentes modelos. En este caso, la deuda política en El Salvador está pensada en función del número de votos que obtenga cada partido. No hay un componente de igualdad, porque hay otros sistemas donde tienen el componente de igualdad, es decir, se da en función del número de votos, pero al mismo tiempo se da en función de un criterio de igualdad, o sea, se combina para que todos reciban y no se dé tanta desigualdad. Para que haya más equidad. Para que haya más equidad, y ese es el segundo punto de la deuda política, el tema de la equidad. Y un tercero, que podríamos decir, es que como en teoría la deuda política está siendo fiscalizada porque son fondos públicos, eso evita que pueda los partidos acceder a otro tipo de financiamiento que pueda ser irregular. ¿Y quién fiscaliza la deuda política? En teoría, la Corte de Cuentas de la República. ¿Sí? También el Tribunal Supremo Electoral tiene un rol en esto. Pero como digo, eso es teóricamente, ¿verdad?, que tendrían que hacer la fiscalización y teóricamente también al tenerla, los partidos evitan financiamiento que puede ser ilegal. ¿Sí? Entonces, esas son como los objetivos, las finalidades de la deuda política. Usted me preguntaba, ¿cuáles son las implicaciones? Entonces, hagamos el ejercicio inverso, ¿verdad? Si primero decíamos generar cierta independencia de los partidos, al suprimir la deuda política se pone en una situación complicada a los partidos que puede devenir en que
dependan totalmente de los intereses de estos grupos de poder, es decir, del financiamiento privado. Entonces, y no hay forma de ponerle como una... Bueno, no ha funcionado la fiscalización, nos dice usted, director, porque las instituciones no han cumplido su rol. Claro. Entonces, si se hace una modalidad, porque los partidos siempre requerirán de recursos. Claro, claro. Es que el problema con todo este tema no es en sí el financiamiento de los partidos, no es el financiamiento público. O sea, para nosotros no es algo negativo que se financien los partidos, son necesarios para que funcione el sistema democrático. Y entonces en esa medida no vemos negativo el financiamiento que puedan recibir. El problema es cuando este financiamiento no está regulado, no está controlado y no es transparente. Ese es el problema que nosotros venimos denunciando. Entonces, podemos decir, ¿el problema es el financiamiento público de los partidos? No. El problema con el financiamiento público es que no se ha fiscalizado adecuadamente. Y los partidos en general digo, algunos sí, otros no han rendido cuentas de cómo usan esos fondos. Entonces, ese es el problema en realidad. Y aquí lo que está haciendo o va a hacer el gobierno con la Asamblea Legislativa es eliminar la deuda política. Y crear una nueva figura. No han dicho nada de eso. Eliminarían eso. Entonces, ¿qué es lo que provocaría? En primer lugar, dejaría más expuestos a los partidos a los condicionamientos de los donantes privados. ¿Sí? Entonces, porque el donante privado va a buscar preservar su interés. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es un primer punto. O sea, al final terminarían rindiéndole más interés a los financistas que a los intereses de la gente. Sí, y ¿cómo quedaría, por ejemplo, digamos, el partido Z que está gobernando y está el partido X que va a participar en una campaña, pero que no tiene, digamos, poder de decisión a nivel de estructuras de gobierno? Un donante particular preferirá financiar al partido Z, garantizando, digamos, los apoyos que pueda haber recibido o esté recibiendo. Claro, y entonces ahí cae al segundo punto, que yo le decía, lo que busca la deuda política es equidad en la contienda. Y entonces eso se ampliaría la inequidad en la contienda. Que ya existe. Vean, los partidos pequeños, fíjese, en la campaña electoral anterior se quejaban de eso, que a ellos tenían que hacer un doble esfuerzo para desarrollar sus actividades de proselitismo porque no encontraban. Además, Eduardo, hay como también represalias. Claro. Los donantes por eso a veces no quieren ser públicos porque cuando se conoce, como que después hay represalias. ¿Qué herramientas ustedes creen se deben aplicar para evitar estas manipulaciones? Es que al final de lo que estamos hablando acá es que se respete el Estado de Derecho. O sea, ¿en qué sentido? Que si yo quiero aportarle a este partido de oposición, no tendría por qué tener ninguna consecuencia a dar mi aporte. O sea, ese es, digamos, el principio básico. Si estamos en un Estado de Derecho, no tendría que tener fiscalización mayor de Hacienda o del Ministerio de Trabajo o del Seguro Social, de quien fuera, por ejemplo, porque yo le estoy donando a un partido. No tenía que haber amedrentamiento tampoco, de que tú tienes contratos con nosotros y tú sigues donándole a este partido, lo vamos a suspender. O sea, pero es, digamos, a la base de respeto al Estado de Derecho, o sea, esa posibilidad de que yo pueda apoyar a una fuerza política, basados en el pluralismo. Pero, digamos, eso en la práctica ni antes ni ahora se ha ido respetando como debe de ser, porque, digamos, esta queja de los partidos minoritarios no es nueva. Recordemos que antes, o sea, un par de años, quienes controlaban o quienes tenían la mayor porción del financiamiento eran los partidos mayoritarios. Siempre. Ellos los que tenían la mayor cuota de deuda política, recibían más donaciones, etcétera, etcétera. Y los partidos minoritarios, pues, lograban subsistir, o los partidos medios, con un poco de deuda política y un poco de financiamiento privado. Entonces, ahora no es la diferencia. O sea, solo que ahora es un solo partido, no dos. Un solo partido concentra
financiamiento prácticamente, y es lo que usted decía. O sea, una persona que, un donante que quiera apoyar a un partido de oposición sabe que se puede meter en un problema. Y sabe que también, y como dicen, hay que apostarle al ganador. Vamos a apostar al que no. Entonces es bien complicado, o sea, se viene un panorama bien complicado si se suprime la deuda política, más de lo que ya está, porque los partidos están complicados. Pues. Eso le iba a preguntar, porque usted nos decía, los partidos políticos son necesarios para preservar un sistema democrático. En el país hemos visto cómo las encuestas van reflejando una decadencia del sistema de partidos. Y hoy con estas propuestas de la deuda política, muchas personas en favor de que se elimine la deuda política. ¿Cómo entender esta situación orgánica de los partidos y por otro lado de percepción de los ciudadanos? Yo creo que antes de contestar eso, es importante mencionar que, porque usted decía algo, hay una decadencia de los partidos. Hoy viene el tema de la deuda política. Recordemos también que en 2023, para la elección 2024, se hicieron reformas electorales que beneficiaron al partido Nuevas Ideas, el partido oficial. Sí, se cambió la fórmula y todo esto, ¿verdad? Diputados y todo esto, supuestamente por el clamor popular. Pero el punto es que todas las medidas que se están tomando en tema electoral, lo que están enfilando, lo que están haciendo es consolidar un modelo de sistema de partido con partido hegemónico. Eso es lo que están haciendo. O sea, es decir, un partido concentra el poder, que mantenga el poder por mucho tiempo. Eso es lo que están generando. O sea, todas estas reformas están pensadas para eso. Porque, ¿qué pasa si usted elimina la deuda política? Ya... O sea, no va un partido que pueda tener una opción de ganar diputados e ir creciendo, usted le va a recortar esa posibilidad porque ya no va a recibir fondos públicos. Y si usted tiene amedrentados a los financistas privados, ellos no le van a pagar financiamiento, no le van a dar financiamiento a esta fuerza que pueda surgir o que pueda ir acumulando. Sí. ¿De cara a qué? A que el partido mantenga el control, a que el partido mantenga, digamos, un nivel de votación que le permita seguir gobernando sin problemas. Entonces, para eso está pensado esto, junto con las reformas electorales que se han hecho. Sí, a este componente se le agrega, perdón Eduardo, que digamos, el presidente goza de una alta popularidad y es como el que le da la imagen al partido en el gobierno en este momento. Y ahí es donde lo que usted decía, la percepción ciudadana, el rechazo ciudadano, que obviamente los partidos tienen una gran responsabilidad en que la ciudadanía los vea así. O sea, eso, y no es venir a hablar mal de los partidos políticos, porque, como digo, para nosotros todos los partidos políticos son importantes para la democracia, pero tenemos que reconocer que los partidos políticos han cometido una serie de errores. La práctica que han hecho con los partidos han cometido una serie de errores. Sí. Y por ejemplo, o sea, ya sabemos a saciedad lo que pasó con el partido Arena, lo que pasó con el partido FMLN, y ya estamos conociendo lo que está pasando también con este partido Nuevas Ideas. O sea, está repitiendo una serie de errores. Entonces, el punto es que el rechazo, la apatía ciudadana con el tema político, sí, con las banderas de partidos, sí. Obviamente tiene que ver con el desempeño que han tenido los partidos, pero también es, digamos, y esto no estoy diciendo que nos estamos inventando lo que pasó con los partidos, o sea, con la mala gestión, pero también es una estrategia desde el gobierno, de la narrativa, siempre de generar, o sea, hay una narrativa antipolítica, ¿sí? Anti los políticos, antipartidos, ¿sí? Que se ha instalado y que todavía sigue vigente, de cara a qué? A que crezca todavía más el descrédito que se han ganado los partidos, pero multiplicarlo, o sea, es una combinación. ¿Vale? Los partidos hicieron mal su trabajo en general y la gente no le gustó, y a esto usted súmele una narrativa
¿sí? Digamos, una campaña que tiene siempre permanentemente el gobierno, el presidente, contra estos partidos políticos, ¿sí? Entonces eso termina de que la gente en su mente diga, hagan lo que sea, elimínenlos, no nos importa. Sí. Y esa es una combinación de factores muy peligrosa. Así es, y esa concepción que acaba de describir nuestro invitado, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aquí los mensajes dice que eliminen la deuda política y mejor ese dinero que lo destinen a los agricultores. Vamos a volver con nuestro invitado para seguir analizando por qué en una sociedad es necesario que hayan partidos políticos y por qué también el desencanto contra estas organizaciones. Estamos en Punto de Vista, son las 7 de la mañana con 28 minutos, ya volveremos. 7 de la mañana con 32 minutos, saludamos a Óscar Escobar, gracias por estar en nuestra sintonía, así como también a Rosario Tamayo, que nos está inscribiendo en sintonía del programa Punto de Vista. Gracias, hoy conversamos con Eduardo Escobar, es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, por ejemplo, usted han estado desde Acción Ciudadana haciendo este monitoreo y usted nos decía, el problema no es la deuda política, el problema es la falta de fiscalización de esa deuda política. Y hemos hablado que, bueno, los partidos tienen dos componentes para su financiamiento. Sin embargo, también hemos visto cómo hay un componente que si no es lícito, pero ha permeado campañas políticas a través del financiamiento y algunos vecinos países de Centroamérica señalados porque recibieron fondos de origen ilícito o digamos sospechoso. ¿Cómo entonces se puede hablar de un fortalecimiento de un sistema de gobierno si no hay los mecanismos que garanticen la transparencia? Es que el problema también, que esto que usted pregunta, lo podemos plantear como un problema. Se dice, bueno, ya no vamos a pagar deuda política, que los partidos busquen cómo financiarse de fuerza privada. Ok, el tema es que hay prohibiciones de financiamiento. Es decir, no se pueden usar fondos públicos para financiar, fondos de gobiernos extranjeros, por ejemplo. Cooperación internacional para financiar no puede recibir un partido. Sí, o sea, digo, para financiar sus actividades de campaña. De campaña. Todo eso. Porque ya tenemos antecedentes de esto, claro, ¿verdad? Claro, entonces, el punto es que dejan abierta, como decía, la puerta para que se pueda obtener financiamiento ilegal. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a cuidar que no esté siendo financiado con fondos ilegales, fondos prohibidos, un partido? ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Y no se puede hacer en la ley de partidos políticos? No, si es que eso ya está. O sea, hay una regulación, hay ahí un mínimo de tema de fiscalización que debe hacer el tribunal. Pero el punto es, ¿tiene voluntad política el tribunal de hacer esto? En segundo lugar, ¿tiene la capacidad técnica para hacerlo? Los partidos van a cumplir con lo que dice la ley. Entonces, a lo que voy yo es que van a abrir totalmente el sistema de partidos al financiamiento privado totalmente, pero sin los debidos controles, sin ser transparentes. Y digamos, con esto de los controles, el presidente de la Asamblea Legislativa decía algo con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Él decía, antes de cambiar de postura, ¿verdad? Sí, en una primera reacción que dijo, narco a financiarse, corre ese riesgo de que estos dineros ilegales. Exactamente, eso puede pasar. Ya, o sea, que otros grupos de interés estén financiando la política y busquen promover sus intereses, no los de la gente. Entonces, eso pasa cuando se abre totalmente a un sistema de financiamiento privado. Porque si van a hacer esto, entonces establezcan las regulaciones adecuadas, fortalezcan la entidad de control para evitar que entre dinero ilegal. Y otra cosa, el tema de la transparencia.
Por ejemplo, el Partido Nuevas Ideas nunca ha rendido cuentas de su financiamiento. Ustedes han hecho monitoreos continuos sobre esto. ¿Qué ha pasado? Desde el 2014 tenemos datos y el Partido Nuevas Ideas desde el 2018 no ha rendido ni una tan sola vez cuentas, ni una vez ha entregado información de quién lo financia y en qué gasta. Entonces, ¿cómo sabemos o qué certeza tenemos de que el partido no ha tenido financiamiento prohibido? No hay ninguna certeza porque nunca ha revelado la información, ¿sí? ¿Y no está obligado a hacerlo? Está obligado a hacerlo, claro que sí. Hay una ley que lo obliga, la ley de partidos. Entonces, ahora que abren al financiamiento privado, si el partido actualmente no rinde cuentas, creen que va a rendir cuentas cuando ya se abra todo el financiamiento para que solo sean privados. Entonces ahí está el riesgo de que candidatos sean financiados por fuentes prohibidas. Y seguimos con eso, porque al final esto va a ser peor para la gente, porque este candidato, este diputado, este alcalde, este consejo municipal va a rendir cuentas a quien le financió, no a la gente. Sí. Y según los registros que llevan desde 2014 en Acción Ciudadana, ¿ha sido esta una práctica del partido de gobierno de ser, digamos, como negativo a dar la información de sus financistas? ¿O? En principio sí. Por ejemplo, en 2016, que fue la primera vez que nosotros hicimos el ejercicio de pedir información, en ese momento era el partido FMLN en el gobierno. Sí. Estaba en su último periodo, casi iniciándolo, y no entregó información. Cuando se le requirió, se negó. ¿Sí? Al final, el partido terminó dando la información. O sea, pero se negó a dar información hasta que el tribunal, digamos, emitió una resolución que estaba obligado a entregar la información. Entonces, sí es como lo esperado que el partido en gobierno se cierre a la información, sí, porque lo mismo hizo Nuevas Ideas, ¿sí? Que tal vez no era el partido oficial, pero era el partido del presidente. Pero al final, la mayoría de partidos terminaron entregando la información, porque eso hay que decirlo. Y eso nosotros lo tenemos monitoreado y tenemos documentado. No estamos diciendo que los partidos que han entregado la información han sido los que mejor han manejado la deuda política, han sido los mejores en evitar corrupción, no. Lo que nosotros hemos monitoreado es que hay partidos que entregan y hacen pública su información financiera. Financiera, sí. Eso. Independientemente de cómo la administren. Exacto, eso ya nosotros no tenemos la capacidad de evaluar ese aspecto, pero de que hagan pública la información, sí tenemos este registro. Entonces, el partido oficial en general se niega a hacer pública esta información, sí. Pero en el caso del FMLN terminó dando la información, ¿ya? Y en este caso Nuevas Ideas desde el 2018 no lo ha hecho. Y ustedes que tienen experiencia en estas discusiones cívicas de temas electorales, por ejemplo, hay países que no tienen deuda política. Hay sistemas. México, leí algo de México. No, México tiene financiamiento público. Y es es el mismo porcentaje para todos. México tenía un sistema de financiamiento que era mixto, ¿verdad? Y luego pasó a ser casi exclusivamente público. Puede haber donaciones privadas, sí, pero es el 10% del financiamiento de partidos. Entonces, el 90% de ese financiamiento, hace unos años, tenía dos criterios: criterio del número de votos de los partidos y un criterio de igualdad. Entonces, se hacía un cálculo cuánto le correspondía por igual a todos los partidos y se lo entregaban. Y el otro cálculo era en función de los votos. Entonces sí han habido experiencias. No recuerdo si actualmente México tiene ese sistema de igualdad y de número de votos. Habría que revisarlo. Sí, no me recuerdo ahorita, pero sí lo tuvo hace unos años, que tenía estos dos criterios. Entonces se le entregaba a los partidos por igual y todo. Hay sistemas, ahorita no recuerdo los países,
donde el financiamiento público no solo se le da para campañas electorales, sino que también se le da a los partidos para su funcionamiento ordinario, digamos, para mejorar su institucionalidad, para el tema de inclusión de jóvenes, de mujeres, etcétera. O sea, hay otro tipo de financiamiento que no es para gastarle en una campaña, sino que para que los partidos se fortalezcan y operen, ¿verdad? Sí. Y ahí jurídicamente, ustedes con la experiencia que tienen, ¿cuál sería una figura, digamos, que pueda sustituir al término deuda política? Porque me imagino que se va a hacer algún decreto, no sabemos. Pasa el proceso, licenciado, y quisiera que también nos ayudara a comprender por una reforma constitucional. Sí, la deuda política es una figura constitucional y por lo tanto, si se quiere suprimir, se tiene que reformar la Constitución. Hay que reformar. ¿Ya? Entonces, a la fecha, o sea, al día de hoy, a las 7:40 de ahora. 7:42 ya. 7:42. El procedimiento que debería seguir la Asamblea es que ésta aprueba el acuerdo de reforma constitucional y la siguiente legislatura, 2027-2030, ratifica. Eso es lo que está a esta hora en la Constitución. Pendiente de ratificación. Pero exacto. Por eso le digo, a esta hora, a las 7:42, ese es el procedimiento que deben de seguir para suprimir la deuda política. Pero recordemos que tienen un proceso de ratificación de una reforma constitucional al artículo 248, que significaría que pueden reformar la Constitución con una asamblea legislativa si tienen los 3/4 de los votos. Entonces, si ratifican esa reforma, automáticamente pueden cambiar la Constitución y eliminar la deuda política. Sí. Entonces, el procedimiento sería para aplicar un nuevo mecanismo, hacer la ratificación pendiente que dijo el presidente de la Asamblea que en cualquier momento. Sí, ese es lo más rápido porque ratifican y entonces ya les habilita hacer la reforma que quieran y ahí suprimen la deuda política. O sea, pero si no ratifican eso, pues tendrían que pasar el procedimiento que está actualmente, que el único que está vigente, que es el de 2 asambleas legislativas, ¿verdad? Ajá, pero deberá existir, yo le decía antes, una figura para el financiamiento de los partidos. El Salvador, bueno, hasta hoy, como usted dice, estamos con candidaturas basadas en sistemas de partidos políticos. Sí. Esto lo tenemos actualmente. Es que ahí vengo a lo que yo le comentaba hace un momento. Esta reforma está pensada para fortalecer el sistema de partido hegemónico. ¿Sí? Hay varios partidos, pero hay uno que tiene todo el control, tiene todo el poder, como el caso del PRI en México, ¿sí? Durante 70 años. ¿Sí? Entonces, eso es lo que están perfilando. Entonces, no les va a importar cómo se financian los partidos. Entonces, no van a establecer una figura de financiamiento público para sustituir la deuda política, sino que, por lo que han dicho, suprimirla y que Dios bendiga a los partidos, hay que vean de dónde consiguen dinero. ¿Sí? Esa es pero es como le digo, con esa lógica, con esa visión de partido hegemónico. Sí. Ahora, tener un partido hegemónico, ¿qué representa para un sistema democrático? Bueno, ahí creo que lo que pasó en México es bastante ilustrativo. ¿Ya? La concentración de poder, la corrupción que eso provoca, o sea, porque cuando se tiene tanto poder acumulado, se escapa de las manos. No se puede ser transparente aún teniendo el poder si estoy con mis principios de compromiso con la fiscalización. Eso es el deber ser, lo ideal. Pues, o sea, pero ya en la práctica política les importa un bledo, como se dice, el tema de rendir cuentas, de ser transparente. Porque yo siempre he dicho, Eduardo, que si yo estoy haciendo bien mi trabajo, me interesa darlo a conocer cómo es mi método. Entonces a uno a veces no logra entender por qué, si las cosas están haciendo bien, por qué se les aplican reservas. Porque lo que pasa es que, aunque yo esté haciendo las cosas bien, eso está sujeto a que la ciudadanía lo cuestione, ¿sí? Y que
Voy a poner un ejemplo. Que ellos digan, bueno, la zona rosa, acá en la capital, la DON le hizo el sistema de cableado subterráneo, porque eso le da una mejor imagen al país, bla, bla, bla. Se gastaron tantos millones. Sí. Pueden decir, estoy haciendo bien mi trabajo, se ha hecho bien, mire la qué obra bonito está quedó, ahí está la obra y todo. Pero puede venir un cuestionamiento ciudadano de que, por decir algo, en ciertos hospitales públicos la infraestructura es deficiente, ¿sí? Que en ciertas escuelas la infraestructura es deficiente. Y entonces el ciudadano decir, está bonito lo del cableado, pero era prioritario darle a los niños escuelas dignas. Sí, hay que establecer prioridades. Entonces, el que esté abierta la información, a que se rinda cuentas, puede poner en tela de juicio las acciones gubernamentales por un tema de priorización que desde la ciudadanía se esté dando, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo. Gastaron en la fiesta patronal de tal municipio $100,000 en la fiesta patronal y probablemente tienen calles deshechas. Alguien podría decir, si se conoce esa información de que se gastó $100,000, por ejemplo, alguien puede decir, mire, señor alcalde y consejo, era prioritario mejor arreglar las calles que gastarse 100,000 en... Entonces, y eso lo dijo en un tuit el hermano del presidente, que hacer pública la información lo somete al escrutinio público. Y eso no es bueno. Algo así, palabras más, palabras menos, esa fuera la idea. Entonces, por eso es que no hay información, por eso es que no se conoce esta información de varias cosas de la gestión pública. ¿Y de qué tiempo podíamos esperar que creen ustedes que este debate sobre eliminar la deuda política va a continuar todo este año? ¿Se va a agilizar tomando en cuenta las determinaciones que pueda hacer el Yo partido? creo que va a depender creo que un factor importante a mi juicio es que le paguen la deuda política a Nuevas Ideas. Porque el partido que sería la deuda política de las elecciones de 2024. ¿Usted cree que el partido va a renunciar a eso y va a decir, no nos paguen? Sí, eliminémosla ya. Muestra. No, eso no lo creo que pase. ¿Sí? O sea, yo creo que van a hacer eso. Hay que saldar. Una vez se haya pagado toda esa deuda, ya, y luego la elimina. De todas maneras hay elecciones hasta dentro de 3 años. Dentro de 3 años, entonces tienen más. Año y medio tenemos. Que yo creo que también no hay que perder de vista de algo. Se da este anuncio dado que la gente está inconforme con el tema de la minería. Entonces, metámosle este tema del financiamiento de los partidos con fondos públicos, porque a la gente esto le molesta, la gente aplaude este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero sin dejar de lado que puede ser también parte de una estrategia, una cortina de humo y todo esto, pero si lo hacen va a tener repercusiones graves, ¿sí? Y por eso le digo, tienen tiempo para hacer esto. Y yo creería que el tiempo inicialmente va a ser que les paguen a Nuevas Ideas la deuda y luego la suprimen. ¿Ya? ¿Se las pagarán a todos los partidos que tuvieron su participación en...? No sabemos, o sea, que eso es algo incierto, pues tendrían que pagársela. Bueno, Eduardo Escobar, gracias por habernos acompañado para entender mejor estas circunstancias. Será en una nueva ocasión. No, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y siempre las órdenes para gracias. El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, nuestro invitado de hoy. Porque siempre vamos